La cumbre del clima de las Naciones Unidas, COP28, arrancó hoy en la ciudad emiratí de Dubái con el firme propósito de lograr reducir las emisiones de carbono a la mitad para 2030 si se quiere lograr cumplir el compromiso adoptado en París en 2015 de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Durante los 2 próximos días tendrá lugar la Cumbre de Acción Climática, que presentará el primer balance global sobre los compromisos climáticos con relación a lo pactado en el emblemático Acuerdo de París. El presidente de la COP28 y ministro de Industria emiratí, Sultan Al-Jaber, ha dicho durante su discurso de apertura que las naciones no están trabajando en el camino correcto, que hay que corregir el rumbo y acelerar las acciones para 2030. Asimismo, quiso destacar que hay que tomar medidas inusuales y tener en cuenta a los combustibles fósiles en las negociaciones. Los países de América Latina vienen con un claro enfoque en proteger la biodiversidad y los ecosistemas que son tan abundantes en la región, pero también buscando apoyo y financiación para lograr una transición energética justa que no deje a nadie atrás. Desde Dubái, Marta Pérez Cruzado, de la agencia de noticias de Emiratos One para Tele Aruba.